Hay un dicho muy repetido en México que reza, como México no hay dos. Y en muchos sentidos el mexicano se siente único y especial. Cuando va al extranjero dice, ah, bueno, sí, este pan dulce está rico, pero no como el de México. O bueno, sí, estas playas están bonitas, pero no como las de México. Ah, no, bueno. Y en general, digamos que esto se derrama a otros aspectos también, ¿no? En México es un poco, el mexicano se siente un poco excepcional, ¿no? Siempre decimos que el himno mexicano es el segundo más bonito del mundo después de la marsellesa. Por supuesto, eso no nos hace únicos ni especiales. De hecho, muchos otros países tienen lo mismo, hasta el punto de tener el mismo dicho, no de como México no hay dos, sino de lo de la marsellesa. Según los panameños, el segundo himno más bonito del mundo es el panameño, detrás de la marsellesa. Y los ecuatorianos igual, y los argentinos igual, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, el mexicano no es ni único ni especial. Tiene particularidades, por supuesto, que pues, son muy descriptivas y muy interesantes. La comida, por ejemplo, pues no hay mucho como eso en el mundo, la mezcla de sabores, de texturas, de picante y no picante, etcétera, etcétera. La verdad es que es bastante única, pero en general el mexicano como persona es pues un latinoamericano más con algunas particularidades y ya está, no es único ni especial tampoco. Sin embargo, a lo largo del tiempo que yo llevo viendo fútbol, analizando fútbol, trabajando en el fútbol y viajando por el mundo, sí me he dado cuenta que el aficionado mexicano al fútbol es único y especial, para bien y muchas veces para mal también. Es una mezcla, un collage de personalidades distintas que vamos a tratar de analizar en este video. Muchas de ellas son contradictorias, no sé si voy a poder llegar a una conclusión. Es simplemente una suerte de descripción que pues resulta muy interesante, la verdad, pues para cualquiera que no sea mexicano y para el mexicano mismo. Yo debo reconocer que antes de la existencia de las redes sociales, no tenía tampoco tanta noción de lo particular y lo distinto que era el mexicano, porque hay muchos Méxicos, ¿no? Es un país muy grande, con distintos tipos de población, en cuanto a regiones, en cuanto a clases sociales, en cuanto a niveles culturales, ¿no? Y entonces, no es lo mismo una persona de Monterrey que de Guadalajara, que de Yucatán, que de Distrito Federal o la Ciudad de México, que como ahora se llama, ¿no? Son cosas distintas, pero sí, el aficionado al fútbol tiene sus cosas y son interesantes y divertidas. Primero que nada, vamos con lo positivo, que es el aficionado mexicano es muy, ¿cómo puedes decirlo? Divertido, ¿no? Es como un aficionado pasional hasta cierto punto, y después vamos a entrar en la parte mala, por qué es solamente hasta cierto punto, pasional hasta cierto punto, pero con una pasión que en general sobre todo cuando está en el extranjero, está bien entendida, ¿no? Los mundiales se llenan de aficionados mexicanos que van a la fiesta, van al show, van a pasársela bien, se disfrazan, se visten, saludan a todo el mundo, abrazan a todo el mundo. No sé, la verdad es que el aficionado en ese sentido es muy divertido y también es muy, no voy a decir fiel, porque, a ver, es que sí es fiel, pero hay una parte que, por eso hablo de las contradicciones, ¿no? Hay una parte que no es tan fiel, pero esta parte positiva de la que voy a hablar sí es fiel, ¿no? O sea, ves, a cada mundial hay muchos aficionados mexicanos que venden su casa, empeñan todo, este no está tan bueno, pero bueno, cortan las colegiaturas de sus hijos, venden su carro, hacen mil cosas por viajar a ver a la selección mexicana en el mundial. Y a veces ni siquiera solo a la selección mexicana, al mundial en general, porque hay que decirlo también, a diferencia de otras nacionalidades, como Argentina, por ejemplo, Uruguay, el propio Brasil, el, el aficionado mexicano le gusta su selección, es fan de su selección, quiere que gane su selección, pero si pierde, tampoco pasa tanto, ¿no? Es una tristeza de 1 o 2 días y después, bueno, el mundial sigue, ¿no? Y entonces vamos a ver otros partidos en cada partido del mundial, lo van a ver ahora, digo, por la cercanía, obviamente, pero también sucedía en los otros mundiales. En cada partido del mundial van a ver una bandera mexicana, seguro, por lo menos una, en algunos otros más, ¿no? Y en este mundial creo que muchos más, ¿no? Porque, bueno, pues porque estamos cerca, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Es además un aficionado que normalmente no apela a la violencia.
ha pasado, ha habido incidentes aquí y allá, algunos cosas que lamentar, sobre todo desde el surgimiento de las barras como imitación a lo que sucede en Sudamérica, pero el mexicano está muy lejos de los niveles de violencia de los sudamericanos o de los hooligans, etcétera, ¿no? En general, el mexicano va al fútbol a pasarla bien, va un poco al mame, como se dice en México, ¿no? A, pues, echar relajo, hacer fiesta, pasarla bien. em, si México pierde, pues sí es doloroso, sí insultan a la selección, al entrenador, a todo el mundo, pero no es el fin del mundo, no es terrible ni muchísimo menos. Y digo, también hay que hacer una diferenciación entre el aficionado local y el aficionado que va al mundial, ¿no? El aficionado que va al mundial es un aficionado menos conocedor, de mayores recursos económicos normalmente, que tiene la posibilidad de viajar y es aún más ligero, ¿no? Se la pasa bien en los mundiales, no insulta a nadie, no pelea con nadie, abraza a todo el mundo, bebe, pero sin volverse completamente loco. Es un aficionado en ese sentido bastante modélico, ¿no? O sea, quizás sería mejor que supiera un poco más, ¿no? Y que se comprometiera un poco más, pero también en el apoyo a la selección es prácticamente imbatible, ¿no? O sea, llenan los estadios se llenan los estadios de aficionados mexicanos, juegue donde juegue. En Rusia había montones de aficionados mexicanos, en Brasil, en Qatar quizás no tanto, porque bueno, la selección no despertaba tanto entusiasmo y era un mundial que fue bastante lejos, pero para la distancia, la verdad es que había bastantes aficionados mexicanos en Qatar, ¿no? El partido entre México y Argentina fue uno de los más pasionales porque la mitad del estadio eran mexicanos y la mitad del estadio eran argentinos, y Argentina tenía a Messi, ¿no? México tenía probablemente la peor selección de su historia reciente, y aún así, muchos aficionados, yo incluido, viajamos a Qatar para ver ese partido, y después nos fuimos con la decepción de perder 2-0 en un encuentro que pues todavía no se olvida del todo, a pesar de que México tuvo una actuación razonable en comparación de las otras de ese mundial, que no fue particularmente bueno. Entonces, en ese sentido, sí es bastante particular. Yo no voy a decir que es único y especial en eso, porque por ejemplo, en Rusia 2018, que fue Perú, fue parecido, ¿no? Vi a los peruanos muy parecidos a los mexicanos, actuando muy contentos, bailando con todos, abrazando a todos. Creo que la diferencia es que los peruanos fueron por primera vez a ese mundial desde 1982. Entonces, obviamente, había un enorme entusiasmo por su selección. Los mexicanos van cada mundial, ¿no? Y aún así, el entusiasmo se repite, la cantidad de gente que va sigue siendo impresionante, la vibra es igualmente buena. Y después, no solamente los estadios, ¿no? Para mi pesar, todos los bares y discotecas y restaurantes y lugares en Moscú estaban llenos de mexicanos. Entonces, pues uno soltero perdía su valor exótico, por un lado, y por otro lado era como salir en la colonia Roma, ¿no? O sea, uno va a esos mundiales pues a vivir lo exótico, y como que salir y encontrarte a tus cuates de la prepa, pues no está tan divertido tampoco, ¿no? O sea, hay parte que sí, pero bueno, mis cuates de la prepa los puedo ver en México cuando voy, ¿no? Entonces, digo, bromas aparte, es una parte positiva, pero también hay una parte negativa, y es una parte muy particular, y ahí sí muy única, ¿no? Porque esto sí es algo que yo nunca he visto en mi vida en ninguna parte. Y es la, digamos, en México, digo, para la gente que no está viendo el video en México, voy a utilizar el término mexicano, después lo voy a explicar. En México se le llama reventar. Y el mexicano es terriblemente crítico de lo suyo, hasta un punto que llama mucho la atención, porque hay razones válidas de la crítica y del enojo que a veces se ven en la afición mexicana con respecto a su selección y a su fútbol. Y hay otras que no son tan válidas y que no tienen mucho contexto. Ahora, hablemos de lo que sucedió recientemente en el partido México-Portugal, y podemos ampliarlo más, ¿no? En el México-Portugal, en México recibía a la selección portuguesa en la reinauguración del Estadio Azteca, un estadio que, pues la verdad, fue remodelado bastante bien, con algunas cositas, y le falta trabajo, y quizás no quedó lo moderno que todo el mundo hubiera querido, pero la verdad es que está bastante bien. Y enfrentaba a Portugal, ¿no? Una de las mejores selecciones del mundo. En mi ranking está sexta, en el ranking de FIFA también está sexta, ahí en Hilo creo que está quinta. O sea, es una de las mejores selecciones del mundo. Los mexicanos fueron
muchos mexicanos fueron al Estadio Azteca, sobre todo a ver a Cristiano Ronaldo, que se ha convertido en una suerte de ídolo nacional, eh, en buena medida por antagonismo con Lionel Messi. Ya sabemos que hay una rivalidad muy grande con Argentina, de parte de México, de Argentina, a los argentinos no les importa, pero de parte de los mexicanos sí, porque Argentina nos ha estado eliminando constantemente en los últimos mundiales. Y bueno, ese antagonismo se prolonga a Leo Messi. Y entonces, por contraste, Cristiano Ronaldo se ha vuelto un ídolo aún más grande. Y entonces, pues mucha gente compró boletos para ir a ver a Cristiano Ronaldo en ese partido, con la mala suerte de que Cristiano se lesionó unas semanas antes y no pudo ir. Y entonces ya había muchos aficionados mexicanos enojados porque habían pagado una fortuna, porque además el proceso de venta de entradas fue malísimo, se acabaron muy rápido, cayeron en manos de revendedores, los revendedores estaban cobrando carísimo, y entonces pues muchos mexicanos ya habían gastado una fortuna en esos boletos para ver a Cristiano Ronaldo y Cristiano no estaba, ¿no? Entonces México enfrentó a Portugal. La verdad es que el partido no fue bueno en general, terminó 0-0 con un equipo mexicano muy cauto, sin abrirse demasiado, por obvias razones, porque es un equipo muy inferior a Portugal en cuanto a talento, pero planteó un partido en el que logró neutralizar las fortalezas de Portugal y al final terminó 0-0. Pero bueno, aún así, los aficionados muy enojados, algunos, ¿no? Abucharon, le gritaron el grito prohibido, el grito de puto, a su propio portero, a Rangel, a Raúl Tala Rangel, que bueno, es el portero también del Guadalajara y el Estadio Azteca es la Casa del América, entonces también iba por ahí, y aplaudieron a la entrada de un jugador portugués, Paulinho, que juega en la Liga Mexicana, ¿no? Entonces, tampoco juega en un equipo enorme, juega en el Toluca, que ha sido muy exitoso, pero es un equipo con una base de aficionados pues bastante pequeña, ¿no? Bastante regional. Eso es algo muy raro, ¿no? Y es algo que, pues la verdad, yo no he visto en ninguna parte del mundo, ¿no? Que se empate contra un equipo importante, contra un equipo top, y que insulten a tu propio portero que no ha recibido un solo gol, y que le aplaudan a un jugador rival solo por jugar en la liga, es muy raro si uno lo ve desde otras partes del mundo. Los portugueses que estaban en el estadio no podían creer sus oídos cuando escuchaban los abucheos a México y los aplausos a un jugador, además desconocido para ellos de la selección de Portugal, ¿no? No desconocido, pero jugaba en el Sporting Lisboa, no es una de las grandes figuras de Portugal, ¿no? Fue una situación muy, muy rara, muy particular, pero para quienes hemos seguido el fútbol mexicano, para quienes trabajamos en el fútbol mexicano, no fue tampoco tan sorpresiva. Fue, digamos, la constatación de algo que no está bueno, ¿no? Que tiene que ver con esa falta de orgullo, ¿no? De la selección y que se llevó a un punto extremo en el partido contra Portugal. Curiosamente, después México juega en Carolina del Norte contra Bélgica, empata 1, juega muy bien el primer tiempo, y después de eso, después de ese partido, como que baja un poco el ambiente negativo. Pero aún así, eh, me llama la atención y es interesante el contraste. Digo, los aficionados mexicanos que están escuchando esto lo sabrán, pero nunca está de más repasarlo porque nos parece normal, pero no lo es. El contraste entre la selección mexicana, la afición mexicana y las aficiones de otras selecciones, ¿no? Un aficionado a Argentina jamás le aplaudiría a un jugador rival, ¿no? Sí podría abuchar a su selección, y eso pasa, ¿no? Pero no cuando empata con Portugal, ¿no? O cuando empata con España, Francia, Alemania, otros de los candidatos, ¿no? Y normalmente ha pasado alguna vez en Argentina, pero normalmente tampoco le abuchea al equipo durante el partido, que es lo que sucedió en el Juego de México, ¿no? O sea, normalmente se abuchea al final. Es algo muy raro, pero no es poco común. De hecho, cuando uno postea algo en redes sociales en favor de la selección o no criticando a la selección, salen montones de aficionados diciendo que la selección es una mierda, que son todos corruptos, que están todos comprados. eh, No sé qué tan numerosos sean realmente, porque yo creo que, sinceramente, creo que son mucho menos numerosos. Lo que pasa es que son muy ruidosos, ¿no? Hacen mucho ruido tanto en redes como en el estadio, entonces se escucha como si fueran un montón. Pero, pero, insisto, es particular porque no se ve en ningún otro lado, ¿no? O sea, los argentinos están felices de ganar 1-0 en el último minuto con un gol con la mano, injustamente después de haber sido dominados todo el juego, ¿no? Eso es
Algo también muy particular de argentino, que además es un aficionado muy competitivo y mala leche, que es una mala leche que no tienen los mexicanos, es un aficionado distinto, pero México es el contraste opuesto, ¿no? Hasta el punto que hubo un partido para quienes pues, son muy jóvenes o para quienes no son mexicanos que están viendo este video, hubo un partido en la Copa Oro 2015, no, 2016, tengo la impresión. Sí, 2016, verano 2016, en el que México enfrenta a Panamá. Un partido, el ambiente en torno a la selección mexicana no era bueno, sin ninguna razón realmente, porque México venía de hacer un buen mundial en Brasil 2014, el técnico seguía siendo el mismo, Miguel Herrera, no había pasado nada, pero hay una serie de comunicadores mexicanos que han lucrado y que han estimulado esta faceta negativa del aficionado mexicano. Uno de ellos se llama Cristian Martinoli y en ese tiempo tenía un pleito casado con el técnico de la selección mexicana, Miguel Herrera, ¿no? Entonces, Cristian Martinoli, que es el narrador principal de una de las dos cadenas más grandes del país, pues criticó y criticó y criticó y criticó en ese tiempo, además, sobre todo a la selección, a Miguel Herrera, a algunos jugadores que tenían, además, como característica, eh, digamos, común, que venían de clase media alta. Cristian Martinoli también viene de clase media alta, ¿no? Pero él se abanderaba como un poco como la voz del pueblo y la gente de más bajos recursos se identifica con él y entonces siempre las críticas eran a ellos, mientras que los más de clases más bajas, de estratos más humildes, siempre eran héroes, ¿no? Pero bueno, el caso es que en aquel entonces se juega un partido contra Panamá, México no juega bien en esa Copa Oro, el partido iba 1-0 a favor de Panamá. Sí, no me acuerdo si 1-0 o 0-0, ya no me acuerdo exactamente bien, eso que pasaron apenas 10 años. Y en el último minuto, ya en el tiempo de reposición, hay una jugada en el área panameña donde el defensa central, Román Torres, cae sobre la pelota y claramente la toca con la mano. Claramente. Es interesante porque uno ve la repetición hoy y es clarísima la mano, pero clara, clara. Además, en las reglas de la época, el contacto del balón con la mano apoyada en el suelo era marcable como mano y es evidente que le toca con el brazo. Bueno, tanto Cristian Martinoli como otros comunicadores también empezaron a decir que no era penal, que era ridículo, que era un robo a favor de México y muchísimos mexicanos les hicieron segunda. A los mexicanos les gusta autolacerarse diciendo que los triunfos son injustos, que México no merece ganar los partidos que gana, que cuando le gana a un rival grande es porque ese rival grande tenía problemas o era malo o etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil que al aficionado mexicano de este tipo, porque está el otro, ¿no? Pero está de este tipo, algo le guste. Algo siempre va a encontrar, y es una parte de la psique del mexicano, de la idiosincrasia del mexicano, que sí es muy particular, que tiende a ser menos todo lo que hace el mexicano, él, sus compatriotas, etcétera, ¿no? Hugo Sánchez decía que los mexicanos eran cangrejos, eran como cangrejos, ¿no? Que ese pues, alegoría popular de que hay unos cangrejos en una cubeta y que cada vez que uno quiere salir de la cubeta, los otros lo agarran o lo tiran para abajo, ¿no? Y Hugo les llamaba cangrejos. Y sí, hay una parte de mexicanos que son así, ¿no? Que son así. Y bueno, a lo que iba con Panamá es que el árbitro marca penal, porque era un penal clarísimo. Marca penal, y bueno, los comentaristas de esa cadena y de otras, no fueron los únicos, diciendo, ¿cómo puede ser? ¡Qué risa! No sé qué. Y empezaron una campaña, porque además Andrés Guardado, el jugador mexicano, mete el penal, México avanza, México termina ganando el torneo además. Pero bueno, empieza una campaña diciendo que Andrés Guardado, por dignidad, tendría que haber fallado ese penal. Algo que es completamente estrambótico y fuera de lo normal, porque cualquier profesional que tenga un penal, que además no es que haya sido un penal, no es que haya sido la típica jugada donde eh, un jugador se lesiona y entonces el otro equipo mete gol cuando tendrían que haber parado el partido y se deja empatar. En ese caso, el penal sí era. Y aún si no fuera, habría sido dudoso. No es que no hubiera sido. Y empezaron con esa campaña y un montón de gente empezó con eso.